buscando noche y día la manera de cómo hacerle tropezar a usted para que posteriormente poderle acusar a usted. Entonces, ¿qué van a hacer estos enemigos de nuestra alma? Van a atentar contra usted. Atentan contra la vida de usted, mi amado escucha. Y vamos a empezar a desglosar este primer punto. Aquellos demonios que atentan contra la vida de usted. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 nos dice algo muy interesante. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muchos van a decir, ¡ay, gloria a Dios, aleluya! No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero espérese un momentito, continúa diciendo este pasaje. Para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Y hace una especificación, al respecto. Dice, los que no andan conforme a la carne. Ups. ¿Cuántos ya aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador y andan en la carne? Porque aquí está diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay dos tipos de cristianos, los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Los que andan conforme a la carne, enemistades, pleitos, amarguras, resentimientos, tristezas, falta de perdón, etc. Sí me explico, amarguras, depresiones, tantos demonios que hay al respecto. Alguien le hace algo y nada más basta con que alguien le pise el callo a usted y verá de qué está hecho el cristiano. Nada más imagínese, nada más basta con que le pisen el callo a un cristiano y se va a dar cuenta de qué está hecho ese hermanito. ¿Cuál es la reacción? Si alguien se le atraviesa en el tráfico, ¿y cuál es la reacción de usted? ¿Utiliza el claxon para expresar 1000 cosas? Negativas, obviamente. ¿O es de los que perdonan y, ay, qué hermano? No cabe duda que este mundo es un mundo por el cual tenemos que estar en constante oración. Lo importante, mi amado reescucha, es conocer que nosotros no debemos de andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchos son buenos para decir que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero después empieza a haber esta separación, unos que están en la carne y otros que están en el Espíritu. Hay diferencias, mi amado reescucha. El segundo de los puntos, rápidamente, porque el tiempo es corto, los que atentan contra el ministerio de usted. Habrá siempre demonios que van a atentar contra el ministerio de usted. Y no considere ministerio nada más aquello que está relacionado con alguna actividad en su iglesia. Ministerio principal, el que usted tiene, mi amado reescucha, es el que Dios le ha dado a usted. Y el principal ministerio que le ha dado a usted es el de ser padre de familia. Dígame si no es cierto. O prepararse, si usted es soltero, prepararse para ser un buen padre de familia o madre de familia en un futuro. Ese es el ministerio que tenemos. Cómo ser mejores padres de familia, cómo ser mejores directores de Jesucristo para nosotros y para los que Dios nos haya encomendado. Llámese esposa, llámese hijos, llámese actividades laborales o amistades, etcétera. Todos tenemos un ministerio que atender. El ministerio principal nunca se le olvide a usted. Si usted es hijo de familia, ese es su ministerio, ser un buen hijo. Si usted es padre de familia o madre de familia, ese es su ministerio, ser el mejor padre y mejor madre de familia. Ser un excelente director de Jesucristo en todas las áreas de la vida de usted con respecto a su familia, su esposa, sus hijos. No se le olvide, ser un proveedor de la palabra de Dios. Muchos padres de familia insensatamente delegan al pastor de su iglesia la actividad única y exclusiva de ministrar la vida espiritual de su esposa o de sus hijos. Esa es una tremenda insensatez. ¿Por qué? Porque usted como padre de familia es el principal responsable de dirigir espiritualmente a su familia hacia el camino de Jesucristo. El camino de Jesucristo. No se lo olvide. Usted tiene que estar bien preparado en la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque si usted tiene un ministerio como padre o madre de familia y no conoce la palabra de Dios, usted va a llevar a toda su familia al matadero. Dígame si no es cierto. Si no conoce lo que dice la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios para saber que nadie le va a engañar a usted en el aspecto espiritual. Y con esto entro al tercer punto, que es aquellos demonios que atentan contra nuestra alma. Eso es un punto bien tremendo. Aquellos demonios que atentan contra nuestra alma, mi amado escucha, usted tiene que tener mucho cuidado. Y está correlacionado con lo que le acabo de mencionar. Ahí le va. Por ejemplo, la palabra de Dios hay que conocerla. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3 y 5 nos da una orden. Ahí va, vamos a ver, Éxodo 20, capítulo del 3 al 5. Un ejemplo, ahí le va, es un ejemplo. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el versículo 3. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Equiparable también a venerar. Aquí está diciendo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Quién es Jehová? Jehová tu Dios. Tu Dios. O sea, es una palabra de Dios que está dándole a usted en este momento. Y se lo da a toda la humanidad. Toda la humanidad es una palabra para toda la humanidad. Y no me salga con que es una versión Reina Valera, o que es una versión incorrecta, o que la versión... Porque en todas las Biblias, allá en el Papa, en el Vaticano, la Biblia de él, a su versión, de todos modos, al final de cuentas, dice lo mismo, con otras palabras, pero dice lo mismo. No te harás imagen. No te inclinarás a ellas. No te harás ni imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. O sea, nada de imagen. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No obedecer la palabra de Dios es aborrecer a Dios. Usted podrá decir, pero entonces, ¿por qué yo estoy bendecido? Yo tengo dinero, yo tengo un estilo de vivir muy bueno. ¿Sabe qué? No es Dios quien le está bendiciendo. Ni quisiera decirle quién es quien le está proveyendo, porque se va a caer de espaldas. Es el mismo Satanás que le está proveyendo a usted. Si usted está en contra de la palabra de Dios, si usted es una de las personas que desobedece este pasaje bíblico, usted está en contra de Dios. Y es otra deidad, un demonio el que le está proveyendo a usted, y no Dios, si usted está en desobediencia a Dios. Ahí le va. Si esto que les acabo de mencionar está escrito en la palabra de Dios, ahí está. A mí no me esté diciendo que me estoy metiendo con religiones, porque si me quiere decir algo negativo, dígaselo usted entonces a Dios. Si me quiere reclamar algo, reclámeselo a Dios, porque aquí está diciendo que Dios está prohibiendo que usted se incline delante de otro Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, le está diciendo Dios. Entonces, aquí está dando una orden Dios. Pero si allá en el Vaticano el Papa autoriza que usted tenga imágenes y que usted se hinque delante de ellas, que usted se incline delante de ellas, allá el Papa en el Vaticano está desobedeciendo la palabra de Dios y está llevándose a toda la bola de borregos de encuentro. ¿Se da cuenta? Esta es una estrategia de Satanás que está siendo descubierta. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice que solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 lo dice de esta manera. Porque hay un solo Dios. Allá en la iglesia tradicional le van a decir, sí, nosotros también tenemos un solo Dios. Pero esto que sigue es donde ya va a tronar el cacahuate. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Un solo qué?
un solo mediador, dice aquí la palabra de Dios en 1 Timoteo 2, versículo 5. Hay un solo mediador entre Dios y usted, mi amado rey, escucha. Hay un solo mediador entre Dios y usted, dice la palabra de ¿quién? De Dios. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Quién? Jesucristo. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres según Dios? Jesucristo. No la Virgen María, no San Judas Tadeo, no ningún otro, ni San Filemón, ni San Plutarco, ni San X, Y o Z. El único mediador entre Dios y los hombres, no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios, que también allá en el Vaticano el Papa tiene la misma palabra de Dios que dice lo mismo. Que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, ¿para qué pedirle a la Virgen María un milagro? ¿Para qué pedirle a San Judas o San Filemón o San X, Y o Z? ¿Para qué pedirle? Si es Jesucristo el único mediador, ¿qué anda haciendo usted pidiéndole a otros mediadores? Si se lo autorizan allá en el Vaticano y los sacerdotes católicos le enseñan a usted que usted puede inclinarse, ¿sabe una cosa? Ellos son los principales demonios que están desobedeciendo la palabra de Dios y están llevándose a toda la bola de ignorantes de la palabra de Dios de encuentro. ¿Se da cuenta? Esta es una estrategia de Satanás descubierta. ¿Cuántas personas no han muerto creyendo en otro mediador que no es Jesucristo, como dice aquí esta palabra de Dios? Ahora ahí le va. Tenemos por un lado la palabra del Papa en el Vaticano que autoriza que usted puede tener imágenes y se puede hincar delante de ellas. Y por otro lado tenemos la palabra de Dios que le prohíbe que usted tenga dioses ajenos y que usted se haga imágenes de algo que está arriba en el cielo o de algo que está abajo en la tierra. O algo que está debajo de las aguas. Tenemos por un lado la autorización del Papa y por otro lado tenemos la prohibición de Dios de que usted no tenga dioses ajenos. A quien usted obedezca, ese va a ser su Dios. Ups, está tremendo esto ya. A quien usted obedezca, ese será el Dios de usted. Mentiras del diablo, por más que usted viva metido en la iglesia, de que usted está salvo y que usted está yendo a la casa de Dios y que todo eso, no es cierto. Usted estará yendo a la casa de Dios, pero mientras usted desobedezca la palabra de Dios, usted es un enemigo de Dios. Y por no conocer este pasaje bíblico de Éxodo y toda la palabra de Dios, o este de 1 Timoteo 2:5, que dice que solamente Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, por no conocer la palabra de Dios, por hacerle caso a borregos, y así se va. Usted tiene que tener la suficiente inteligencia para cortar ese borreguismo en el nombre poderoso de Jesucristo y empezar a cortar toda maldición de desobediencia a la palabra de Dios y empezar a dirigir a sus hijos en base al camino correcto que es Jesucristo. Decirle usted a su familia, esposa, esposo, hijos, aquí la palabra de Dios dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a pedirle perdón a Dios por haber adorado a San Judas o a la Virgen María o a San Filemón, haberlos tenido como mediadores. Santísimo Dios, te pedimos perdón por esa situación de pecado en el que estábamos nosotros por no conocer tu palabra. Este es el tiempo de hacer una reconciliación con Dios, pidiendo perdón por esa negligencia de no haber conocido la palabra de Dios, por haber confiado ciegamente en otras personas, a papas allá en el Vaticano, o sacerdotes que reciben la orden desde el Vaticano, y usted que sigue la orden del sacerdote de su iglesia, que le permitía, que le autorizaba que usted se inclinara ante dioses ajenos, o que tuviera otro mediador entre Dios y usted. Yo viví la mayor parte de mis años, mi juventud, hasta mis 25 años, entregándome un mediador que no era Jesucristo. Cuando yo conocí a Jesucristo, lo primero que hice fue ir a reclamarle al sacerdote de mi iglesia que me decía que podía inclinarme delante de Virgen de Guadalupe, o qué sé yo. Le fui a reclamar,
Le dije, ¿por qué si tú sabías este pasaje bíblico?